Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de martes 20 de junio de 2017. Yo soy Ana Cristina Olvera y con mucho gusto saludo a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola Ana Cris, ¿qué tal? Es un placer saludarte y por supuesto a todos ustedes quienes nos ven a lo largo y ancho de Iberoamérica. Acompáñenos durante la próxima media hora con lo más relevante de nuestra región. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Cancilleres de la OEA no logran un acuerdo para resolver la crisis política en Venezuela. Inició la última fase de entrega de armas de la FARC a la ONU. En Bolivia se realiza la Conferencia Mundial de los Pueblos. Migración, xenofobia y racismo son los temas centrales. En el espacio educativo y cultural iberoamericano celebramos la colocación de la primera piedra de lo que será el telescopio más grande del mundo. Y en los deportes, Brasil y Argentina continúan dominando el Panamericano femenino de balonmano. Representantes de los países que integran la Organización de los Estados Americanos no llegaron a un acuerdo para tomar acciones sobre la crisis que se vive en Venezuela. La resolución propuesta no alcanzó los 23 votos requeridos para concretarse y la delegación venezolana, encabezada por la canciller Delcy Rodríguez, decidió abandonar la reunión. Quiero entonces retirarme en reconocimiento de que indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar. Cualquiera sean sus resultados, Venezuela no lo va a avalar. Y llamo nuevamente a la sindéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela se lo pretendan aplicar a ella. Posteriormente se realizó la inauguración oficial de este evento, que es la Asamblea General número 47 de la OEA, donde Luis Almagro, el secretario general, habló sobre la represión que viven periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Habló de uno de los jóvenes fallecidos durante las protestas en contra del régimen de Maduro. Cada activista social asesinado, cada activista de derechos humanos asesinado, cada activista de medio ambiente asesinado, cada periodista que investiga la corrupción asesinado, cada preso político, cada manifestante que reclama su libertad asesinado, como fue asesinado en el día de hoy por disparos de la represión Fabián Urbina. Cada uno que muere nos ha abierto más las puertas de las libertades. Cada uno que vive y lucha con su acción nos lleva hacia adelante en este camino de la democracia. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al inaugurar este evento, hizo un llamado al diálogo. La clave del multilateralismo radica en la capacidad de enfrentar los problemas globales mediante acciones concertadas. Es cierto, en el continente americano coexisten diferentes modelos políticos y económicos. Hay diversas opiniones sobre los caminos a seguir. Existen distintas maneras de organizarse para alcanzar las metas. La pluralidad de nuestra región nunca ha sido ni será un obstáculo. Esta mañana, en entrevista exclusiva para Televisión Educativa de México, el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, aseguró que más allá del tema Venezuela, el organismo siempre velará por los valores democráticos en la región. Cuenta con una Carta Democrática Interamericana. Precisamente esta carta es la que ha dado fundamento al proceso de discusión sobre lo que deben ser los principios centrales de la democracia representativa, la división de poderes, la independencia de los propios poderes también en torno a la jefatura del Estado, la libertad de expresión. Todo esto en cuanto a lo que sucedió ayer en esta asamblea de la OEA, pero para darnos todos los últimos detalles de lo que ocurre, nos enlazamos hasta Cancún, México, con Pamela Cruz. Ella es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex. Pamela, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo se viven estas ya, este segundo día de actividades. Así es, Ana, Omar, muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Cancún, que bueno,
se encuentra lluvioso, ha estado lluvioso todo el día precisamente por el ciclón que se ha generado Cindy. Sin embargo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos continúa esta 47 asamblea. Y bueno, este día se ha dado precisamente, apenas inician los diálogos entre países. Sin embargo, la Asamblea General se ha visto opacada por los dimes y diretes de diferentes países con Venezuela, donde a través de su canciller Delcy Rodríguez, que ha dado voz durante la primera sesión plenaria, pues ha exigido respeto a países como Perú, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos. Sin embargo, al canciller de Costa Rica lo llamó de un analfabeta político. Además, ha arremetido contra otros países como Honduras y México. Esto después de que la canciller venezolana señalara que pues, se fuese de la Organización de Estados Americanos, y al señalarla como un instrumento más de Estados Unidos para poder invadir el país. Pamela, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Coméntanos cuáles son las actividades, eventos que están celebrando en estos momentos. La agenda de hoy tenemos entendido que ya concluye. Así es, hoy concluye, están precisamente en la primera sesión plenaria. Sin embargo, pues esto se va a alargar todavía más. En estos momentos se encuentra el subsecretario de Estado de Estados Unidos precisamente dando una conferencia de prensa al respecto de lo que durante la sesión plenaria fue tachado como un país intervencionista para Venezuela, y hablará al respecto de qué es lo que se busca tener, donde ya mencionó él pues que se busca que se encuentren, que se haga un comité, algunos países se reúnan para poder solucionar la situación y la crisis en Venezuela, que ya afecta tras 81 días pues de manifestaciones en el país sudamericano. Muy bien, Pamela Cruz, te agradecemos mucho este reporte. Seguiremos pendientes de pues, las últimas actividades de esta sesión de la OEA. Un fuerte abrazo hasta Cancún. Gracias, igualmente. Muy buena tarde, Ana y Omar. Gracias. Mientras tanto, en Venezuela aumentó a 75 el número de muertos durante 80 días de protestas antigubernamentales. La última víctima fue Francisco Fajardo, un joven de 17 años que recibió un balazo durante una manifestación en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. La Fiscalía General abrió una investigación para esclarecer este hecho que el ministro de Interior, Néstor Reverol, calificó como una situación irregular. Admitió que la principal hipótesis es que la Guardia Nacional Bolivariana hizo uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Las autoridades anunciaron la detención de varios efectivos por utilizar armas de fuego al dispersar las manifestaciones. En contraste, hoy las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iniciaron ya la última fase de entrega de armas a la misión de las Naciones Unidas. Esta debe concluir el martes de la próxima semana. En una semana haremos un acto de cierre de todo el proceso de dejación de armas. De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, el grupo rebelde ya ha entregado el 60% del armamento que estaba en manos de 5.800 insurgentes. El desarme es una realidad y con él los avances para consolidar la paz con las FARC y darles a los colombianos mucha más tranquilidad. Una vez cumplido este punto, los exguerrilleros comenzarán el proceso de reincorporación a la vida civil. Se prevé que con el arsenal entregado se hagan 3 monumentos. Uno estará en la sede de la ONU en Nueva York, otro en La Habana, en Cuba, sede de los diálogos de paz, y el tercero, por supuesto, en Colombia, en un lugar que aún está por definirse. El gobierno de Colombia anunció que indemnizará a las familias de las 3 mujeres que murieron en el atentado en el centro comercial andino, así como a las 8 personas que resultaron heridas. Se otorgarán cerca de $6.000 a los deudos y se asumirán los gastos hospitalarios de los lesionados. En tanto, se registró otra explosión en Bogotá, ahora en el barrio Guacamayas. De acuerdo con los reportes, se trató de una granada. 7 personas resultaron heridas. La policía local aseguró que ya tienen identificado al posible autor del estallido. Afirman que no se trató de un atentado como el del fin de semana.
Y como cada 20 de junio de cada año, hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado, fenómeno que está alcanzando niveles nunca antes vistos. De acuerdo con la ONU, 2016 es considerado el año con mayor número de desplazados en la historia, con 56.6 millones de personas, 10% más que el periodo anterior. De estos, 22,5 millones son considerados propiamente como refugiados y la mitad son menores de edad. Siria, Afganistán y Sudán son los países de origen de más del 50% de los refugiados. El destino más buscado todavía es Europa. Precisamente para hablar sobre este importantísimo tema, nos comunicamos vía Skype con Francesca Fontanini. Ella es directora de comunicación para ACNUR Américas. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Francesca. Gracias a vosotros. Es un placer tenerte en Iberoamérica al día. Los refugiados, junto con la migración, es uno de los problemas que más ocupan en la agenda del mundo para este siglo XXI, uno de los grandes temas a resolver. Desde tu perspectiva, ¿cómo se está trabajando este conflicto de los refugiados, ahora que conmemoramos precisamente pues, esta preocupación? Sí, justamente hoy es un día de... El 20 de junio, como todos los años, se conmemora, se celebra el Día Mundial del Refugiado, pero al mismo tiempo el informe de tendencia global que ha publicado ayer ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, también nos confirma, desafortunadamente, tendencia de datos muy dramáticos, es decir, el número de desplazados internos, el número de solicitantes de asilo, el número de refugiados a nivel mundial está aumentando. Estamos a 65.6 millones de personas descargadas en todo el mundo, con gran desafío, ¿no? En todos los continentes, no solo en América Latina. Hemos visto también, según ese informe, que el país que ha generado más refugiados, más desplazados internos en el 2016 fue Siria, con un total de 12 millones, y además la crisis del sur de Sudán, que desde el diciembre de 2013 está, digamos, en un estatus, está poco a poco generando más movimiento de personas que buscan refugio en otros países. Y al lado de esta crisis emergente, tenemos también desafío, no solo en los países de origen, pero también en los países de acogida. Francesca, te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Pues como bien lo mencionas, es un gran reto que enfrenta la humanidad. Sin embargo, pues a veces en nuestro continente o en la región latinoamericana o iberoamericana podemos verlo como algo lejano, como algo que nos es ajeno, que pasa en África, que pasa en Siria, que pasa en Europa. Sin embargo, también existen fenómenos de refugiados en la región. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Sí, de hecho, Latinoamérica, primero hay que, digamos, en un cierto sentido, hay que felicitarla por la gran tradición de generosidad, de solidaridad hacia los refugiados desde décadas. Pero al momento tenemos siempre dos crisis bastante significativas. La crisis, digamos, de desplazados internos en Colombia, que son más de 7 millones, una crisis de larga durata, de más de 50 años de conflicto armado interno, y además la crisis de refugiados, aunque una crisis todavía invisible, pero una crisis a todo el efecto humanitaria, una crisis que empuja cada día niños, niñas, familias, enteras generaciones de dejar países de Centroamérica, me refiero sobre todo a Honduras, Guatemala, El Salvador, para buscar refugio y protección internacional en otros países vecinos, como México, Costa Rica, Panamá, hasta el mismo Belice o Estados Unidos. Entonces, también en eso tenemos tendencia clara que el número de solicitantes de asilo en todos estos países que he mencionado ha duplicado. Esta tendencia también ha sido confirmada en los últimos 2 años. Muchísimas gracias, Francesca Fontanini, por estar con nosotros en Iberoamérica al día. Te agradecemos y esperemos mantener pues esta comunicación, porque aunque hoy pues estamos en el marco del Día Mundial de los Refugiados, creo que es un tema que se debe de tratar, analizar, comunicar, informar de manera constante. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros para ayudarnos a dar visibilidad a estos 65 millones de refugiados y de desplazados internos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y el presidente de Brasil, Michel Temer, presentó ya una demanda. Lo hizo en contra del dueño de la empresa cárnica JBS, Joe Batista, esto por difamación y calumnias, luego de que el empresario aseguró que el mandatario es el jefe de la mayor y más peligrosa organización criminal de Brasil. Batista también dijo que Michel Temer solicitaba dinero para financiar el partido del Movimiento Democrático Brasileño y que encabezaba una campaña para entorpecer la investigación de Lava Jato. Por su parte, el presidente Temer aseguró que cuando terminó con las prácticas de corrupción, a mucha gente no le gustó y que ahora buscan vengarse a través de mentiras. Está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró en la ciudad de Cochabamba la Conferencia Mundial de los Pueblos, donde se abordan temas como el racismo y la xenofobia. El mandatario reiteró la necesidad de exigir respeto a los derechos de los migrantes y manifestó su rechazo a la construcción de muros entre los países. No puede existir en el mundo ningún ser humano ilegal. Los mismos países que provocan las guerras o alimentan los conflictos son los mismos que cierran las puertas y construyen muros para impedir que las personas que huyan de esas guerras militares o económicas puedan encontrar un lugar seguro. Estas políticas, hermanas y hermanos, están basadas en la discriminación, en el racismo y una lógica neocolonial. A esta Conferencia Mundial de los Pueblos asisten representantes de más de 40 países y personalidades como los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Colombia, Ernesto Samper, y de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Es momento de hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir a través de Twitter en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. Regresamos con más información. Y en información de último minuto, Europa vuelve a estremecerse por el flagelo del terrorismo, y es que de acuerdo con medios belgas, la policía neutralizó a un hombre que portaba un cinturón con explosivos, esto en la estación central de Bruselas. Se reporta un pequeño estallido, de acuerdo con los primeros informes no se registran lesionados y fue desalojada esta estación por motivos de seguridad. Siguen estas amenazas terroristas en varias partes de Europa, hay que estar muy alertas. Ya está lista Laura Garciandía, nuestra compañera, quien nos lleva precisamente la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI.
Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto el día de hoy y les cuento que el desierto de Atacama fue elegido para instalar el telescopio más grande del mundo, conocido como European Extremely Large Telescope, o ELT por sus siglas en inglés. Chile está liderando no solo la ciencia de análisis de datos en América Latina, sino que ha dado un enorme salto cualitativo y va camino a transformarse en una especie de Silicon Valley de la ciencia, en el Centro Mundial de la Astronomía. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos en la cumbre de Cerro Los Armazones impidieron que la ceremonia de postura de la primera piedra del European Extremely Large Telescope se llevara a cabo como se había planificado. Debido a esto, la comitiva de la presidenta Michelle Bachelet y sus ministros, junto a diversos personeros nacionales e internacionales del mundo de la astronomía y empresarios, desarrollaron la actividad de inicio del proyecto en las dependencias del Observatorio Paranal. De esta forma se dio el vamos a la construcción del telescopio más grande del mundo, el que desde la perspectiva de astrónomos y científicos es la puerta a una nueva dimensión en el tema de la óptica internacional astronómica. Este es uno de los hitos que tenemos en astronomía, porque se está iniciando la construcción del telescopio más grande del mundo, que le da a nuestro país el mayor porcentaje de capacidad astronómica instalada dentro del territorio, pero también en la región, más de la mitad de esa capacidad astronómica. Por lo tanto, hablar de la capital astronómica del mundo ahora está completamente justificado. Cuando estos proyectos se hagan realidad, el norte de Chile vivirá una nueva revolución, la de la minería de los datos, una industria mucho más poderosa que la minería del cobre, el salitre o el guano que han hecho del desierto de Atacama un polo de desarrollo industrial desde el siglo XX. Además, el telescopio ELT será el telescopio óptico que nos proporcione imágenes hasta 15 veces más nítidas que las del telescopio espacial Hubble de la NASA. Muchas gracias a USTV, la red de universidades del Estado de Chile. En nuestra sección de este martes le presentamos una cápsula en colaboración con el Centro de Información de Naciones Unidas sobre las Islas Croste, una estación de vigilancia de pruebas nucleares. Las Islas Crozet, un archipiélago subantártico en el sur del Océano Índico y de administración francesa, son uno de los pocos lugares vírgenes que quedan en la Tierra. Hoy, un equipo técnico está en una misión para preparar la instalación de un sistema internacional de control de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBTO en sus siglas en inglés. Uses 4 different technologies for detecting nuclear explosions, potentially detecting nuclear explosions. These technologies are underwater hydroacoustic stations. There are 6 of these underwater listening stations, and we're moving towards installing one at the Crozet Islands. Instalar hidrófonos en el fondo del océano, en uno de los lugares más remotos de la Tierra, es una tarea de ingeniería complicada. Usados para registrar los sonidos del fondo del mar, estos hidrófonos envían información a través de cables de decenas de kilómetros a una estación receptora. Cables going out to north of the island, 40 to 50 kilometers, and the ship was able to run along the track along where we're going to lay the cable. We need to understand the bottom profile because our cables are going to be on the bottom for over 20 years. We need to be very sure that we put them in places where they're not going to be abraded or damaged by the bottom of the sea. El trabajo duro merece la pena. En la costa, la estación receptora ahora está completada y se ha establecido la conexión con Viena. Mientras tanto, en Marion Dufresne, un mapa 3D de la superficie subterránea está casi terminado. Una herramienta esencial que ayudará al equipo a determinar dónde tiene que instalar los hidrófonos y colocar los cables cuando vuelva. So the mission's been a great success, but we have one more major job, and that's to come back in December to install the hydroacoustic station.
Llegados a este punto, Crozet formará parte de la red de estaciones capaces de detectar explosiones nucleares a lo largo del mundo. Y como consecuencia, ayudará a hacer de este mundo un lugar más seguro. Muy buenas tardes, amigos de Iberoamérica al Día. Los saludo con mucho gusto. Vamos con la información deportiva. Soy Jorge Rubio y les comento que continúa el Panamericano Adulto Femenino de Handball en Buenos Aires, el cual otorgará 3 plazas para el Mundial de Alemania. Brasil consiguió su segunda victoria al aplastar 46-12 a Colombia, quien a su vez sumó 2 derrotas consecutivas. Y ahorita les comento de la tercera derrota consecutiva de Colombia. Por su parte, Argentina hizo lo propio ante República Dominicana, que no pudo meter las manos ante el poderío argentino y cayó 12-46. Hoy las dominicanas intentaron conseguir su primera victoria ante Uruguay, pero no lo lograron y perdieron 31-23. Colombia volvió a perder ahora ante Puerto Rico por 21-30. Como les comentaba, tercera derrota consecutiva para las colombianas. Más tarde, 18 horas y 20 horas tiempo de Buenos Aires, Argentina. Los anfitriones se enfrentan a Chile y Paraguay en contra de Brasil. Argentina se impuso en gran manera a China, goleándolo 10-0 en el cierre de la primera etapa de la Liga Mundial de Hockey sobre Pasto en Londres. Con este triunfo, el conjunto albiceleste terminó como líder del Grupo A con 10 unidades, 3 puntos más que su más cercano perseguidor, Inglaterra, con 7 unidades y un partido menos que disputan en estos momentos, en donde le están ganando 4-2 a Corea del Sur. Los Leones jugarán el jueves el partido por los cuartos de final, buscando clasificarse a la Copa Mundial contra un rival que aún no se conoce, además de buscar meterse a las semifinales del certamen. Inició el tour promocional de la pelea que sostendrá Saúl Álvarez y Gennady Golovkin el próximo 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la primera conferencia del suelo en donde el Triple G defenderá sus 3 títulos mundiales de peso medio se realizó en Londres. El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona se dio tiempo para criticar al nuevo entrenador de la selección de su país, Jorge Sampaoli, quien asegura que no es un buen técnico. También habló del por qué no ha podido conocer a Michael Jordan, atleta que admira, pero no ha viajado a Estados Unidos porque no le dan la visa. Y bueno, mañana inicia la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Los anfitriones buscarán su segunda victoria y amarrar el pase a semifinales cuando enfrenten a Portugal a las 18 horas, locales en el estadio de Spartak de Moscú. Y bueno, también destacar que México se enfrentará a Nueva Zelanda. Hasta aquí la información. Excelente tarde. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. Pero como siempre, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, muchísimas gracias por su atención. Así es, Ana Cris, pero antes de poner punto final, nos despedimos con el grupo argentino Las Taradas y esto que se llama Santa Marta. Que tengan un excelente martes.